Nada parecía presagiar problemas aquella tarde de otoño. Daphne Coleman entró en casa, sacudiendo su paraguas de las gotas de lluvia que habían caído del cielo de octubre. Aspiró el olor a café recién hecho y sonrió. Nathan debía estar en casa. Normalmente seguía trabajando en su bufete a esas horas, pero últimamente sus horarios eran menos predecibles. Daphne dejó las llaves en la pequeña repisa de madera junto a la puerta y se descalzó despacio. Le encantaba esta rutina diaria de volver a casa después de un duro día en el departamento de contabilidad de la empresa de transportes en la que había trabajado durante casi 25 años. ¿Nathan?, llamó al entrar en el salón. Había silencio. Solo el tic-tac del reloj de pared que habían comprado para su 10º aniversario de boda. Volvió a llamar, un poco inquieta. Daphne entró en la cocina. La cafetera zumbaba suavemente, pero su marido no aparecía por ninguna parte. Su chaqueta colgaba despreocupadamente del respaldo de la silla y su portátil estaba abierto sobre la mesa. De repente, Daphne oyó ruidos apagados en el despacho de arriba. Nathan estaba al teléfono. Se sirvió una taza de café y se sentó en su escritorio, hojeando el correo que había traído consigo. Facturas, folletos, invitaciones a un acto benéfico de una escuela local. Nada especial. Daphne suspiró y tomó un sorbo de su café, que ya se había enfriado un poco. Era extraño. Algo en él parecía diferente. Nathan siempre hacía un café perfecto, pero hoy era diferente, como si lo hiciera para otra persona. Este pequeño e insignificante momento fue el primer grano de arena en el reloj de su matrimonio, que lenta pero inexorablemente empezó a tambalearse. Cuando Nathan bajó por fin las escaleras, su rostro parecía tenso, como si acabara de terminar una conversación importante. «Ya estás en casa», le dijo, evitando su mirada. «No te he oído entrar. Te he llamado», respondió Daphne en voz baja. Nathan dudó un momento, pero se acercó rápidamente a la cafetera. «Un cliente». Se sirvió una taza de café y cambió rápidamente de tema. «¿Qué tal el día?» «Lo de siempre», respondió Daphne, sintiendo una extraña sensación de frío en el pecho. Nathan asintió, pero su mente estaba claramente lejos. Sacó su teléfono del bolsillo y echó un vistazo a la pantalla, luego lo dejó suavemente, con la pantalla hacia abajo. Durante la cena, Nathan estuvo inusualmente callado. Apenas probó su cerveza de trigo favorita y rechazó el postre que Daphne había comprado especialmente de camino a casa, una tarta de queso con cerezas de su pastelería favorita de Washington Avenue. «¿Todo bien, cariño?», le preguntó ella cuando él miró su teléfono por tercera vez aquella noche. «Sí, solo cansado», respondió él. Era cierto. En los últimos meses, Nathan se había quedado hasta tarde en la oficina, llegaba tarde a casa y a veces llevaba un perfume caro que Daphne no reconocía. Ella lo achacaba a las reuniones con clientes y a los actos de empresa. Pero esa noche, cuando Nathan fue a ducharse, Daphne se dio cuenta de que se había olvidado de bloquear el teléfono. Nunca había mirado sus mensajes. La confianza era la base de su matrimonio. Pero algo detuvo su mirada en la pantalla, donde parpadeaba un nuevo mensaje de un contacto llamado RK, Negocios. «Reúnete conmigo mañana a las 3. Quiero enseñarte los nuevos bocetos para el salón. Y no te olvides de nuestros planes para el fin de semana. Esta vez no hay excusas». A Daphne le dio un vuelco el corazón. Colgó rápidamente el teléfono cuando oyó que se cerraba el agua de la ducha. ¿Quién era RK? ¿Y de qué salón hablaban? Nathan nunca mencionó ningún nuevo proyecto empresarial. Durante las semanas siguientes, Daphne notó más cambios. Nathan empezó a vigilar más de cerca su teléfono. Cambió la contraseña y lo llevaba siempre consigo. Cuando ella entraba en la habitación, solía cerrar bruscamente las pestañas de su portátil. Y luego estaban los cargos inexplicables de su cuenta conjunta.
Un día, mientras comprobaba sus extractos bancarios, Daphne se percató de una importante retirada de $5,000 en efectivo. Cuando le preguntó, Nathan le contestó irritado. «Es para un nuevo negocio, Daphne. Tuve que hacer un depósito. No te preocupes, te lo devolveré con intereses». «Pero podías habérmelo dicho antes», dijo ella con cautela. «No tengo por qué dar cuenta de cada movimiento que hago», replicó él secamente, con una frialdad en los ojos que Daphne no había visto nunca. Aquella noche, tumbada en la cama junto a su marido, que fingía dormir, Daphne sintió que crecía un muro entre ellos. Llevaban juntos casi 28 años. Se conocieron en segundo año de universidad, se casaron 4 años después y habían pasado juntos una época difícil cuando su intento de tener hijos acabó en una serie de dolorosos abortos. Nathan fue su roca, su apoyo. La cogió de la mano en el hospital, le secó las lágrimas y le aseguró que seguirían siendo una familia feliz, aunque solo fueran ellos dos. Fue él quien sugirió que invirtieran el dinero que habían estado ahorrando para tener un hijo en el apartamento de los padres de Daphne en Maple Street cuando decidieran trasladarse a una residencia de ancianos. «Este será nuestro colchón de jubilación», dijo Nathan en aquel momento. Los padres de Daphne accedieron a venderles el apartamento por un precio simbólico, y quizá fue el mejor regalo que pudieron hacerle a su hija. El apartamento de Maple Street se convirtió en su segundo hogar, un lugar al que iban los fines de semana, donde celebraban sus aniversarios de boda y donde ambos lloraron la muerte primero del padre de Daphne y luego, hace 3 años, de su madre. Este apartamento era lo único que Daphne tenía de sus padres, aparte de álbumes de fotos y algunas reliquias familiares. Y ahora, despierta junto a su marido, que parecía alejarse cada día más, Daphne repasaba todos los pequeños cambios que habían empezado con las cosas más insignificantes. El perfume de otra persona, las llamadas telefónicas secretas, las reuniones de trabajo inesperadas del fin de semana, las corbatas nuevas que no había comprado. 2 días después, tras volver pronto del trabajo por un fuerte dolor de cabeza, Daphne encontró a Nathan hablando en el patio trasero. Parecía agitado, gesticulaba y hablaba en tono elevado. «Escucha, Ruby, tenemos que tener cuidado. Daphne no es tonta, va a empezar a hacer preguntas. ¿Ruby? Así que RK es Ruby K. ¿Quién?» Daphne se retiró en silencio hacia la puerta principal y dio un fuerte portazo, fingiendo que acababa de llegar. Cuando entró en la cocina, Nathan ya estaba allí, tranquilo y sereno, sin rastro de la reciente conversación tensa. «Llegas pronto a casa», dijo, sonando ligeramente sorprendido. «Sí, me dolía la cabeza», respondió Daphne, mirándole a los ojos. Nathan no se inmutó ni apartó la mirada. «Tom, de la oficina. Tenemos un cliente difícil que quiere firmar un contrato en condiciones muy concretas». Tom, no Ruby. Ni siquiera dudó en inventarse la mentira. Por la tarde, cuando Nathan se fue al gimnasio, otro nuevo hábito que había empezado hacía unos meses, Daphne se metió en el ordenador y abrió su cuenta de correo electrónico conjunta, que utilizaban para asuntos familiares. No tenía intención de espiar, pero su intuición le decía que algo iba muy mal. Y tenía razón. En la carpeta de borrados, Daphne encontró varias notificaciones del banco sobre grandes transacciones que alguien había borrado cuidadosamente. 3 transferencias en el último mes por un total de casi $40,000 a una cuenta que ella no reconocía. Esa noche, Daphne se dio cuenta de que las pequeñas cosas que había estado notando en los últimos meses eran solo la punta del iceberg. Algo grave estaba ocurriendo a sus espaldas y, por primera vez en casi 30 años, sintió verdadero temor por su futuro con Nathan. A la mañana siguiente se levantó decidida a descubrir la verdad. Pero antes de que pudiera hacer nada, Nathan se le acercó con aspecto serio y un montón de papeles en la mano. «Daphne, tenemos que hablar»,
le dijo en un tono serio que ella solo le había oído utilizar unas pocas veces en su vida de casados. He tenido algunas dificultades económicas en el trabajo. No es nada importante, solo un problema temporal de liquidez. Pero necesito tu firma en unos documentos. ¿Qué tipo de documentos?, preguntó ella, intentando mantener la calma. Solo formalidades, dijo él. Redistribuir algunos activos para protegernos en caso de posibles problemas. Ya sabes cómo son las cosas en el ámbito jurídico. Más vale prevenir que curar. Cuando le entregó los papeles, Nathan notó que la mano le temblaba ligeramente. No era el Nathan seguro de sí mismo que había conocido toda su vida. «Quiero leer estos papeles con atención», dijo Daphne con firmeza. «Por supuesto, cariño», contestó él con un deje de irritación. Le prometí a mi socio que todos los trámites estarían listos para el fin de semana. ¿Qué socio? Nathan siempre había trabajado por su cuenta y había rechazado ofertas de asociación varios años atrás. Daphne asintió y cogió los papeles, pero no los firmó. Cuando Nathan se fue a trabajar, llamó a su vieja amiga Margaret, que también era abogada. «Margot, necesito tu ayuda», le dijo, intentando que no se notara su excitación. Margot oyó la ansiedad en su voz y aceptó de inmediato. Aquella tarde, durante el almuerzo en un pequeño café alejado del despacho de Nathan, Daphne le enseñó los documentos a su amiga. Margaret los estudió detenidamente y, a cada página que pasaba, su rostro se volvía más y más sombrío. «Daphne», dijo finalmente, quitándose las gafas, «esto no es solo una redistribución de activos. Estos documentos otorgan a Nathan plena autoridad para disponer del apartamento de tus padres sin tu consentimiento. En efecto, le estás dando autoridad exclusiva para vender la propiedad y», señaló uno de los párrafos, «utilizar los beneficios para desarrollar un proyecto empresarial conjunto, cuyos detalles ni siquiera se especifican aquí». Daphne sintió que un frío horror se apoderaba de su cuerpo. Él nunca, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «Querida», dijo Margaret suavemente, cogiéndole la mano, «algo está ocurriendo, y te aconsejo que tengas mucho cuidado. No firmes nada, y quizá deberías contratar a un detective privado. Conozco a uno de confianza». Cuando Daphne regresó a casa, dejó los documentos sobre la mesa y se sirvió un vaso de agua para calmar los nervios. La ventana de la cocina daba a su pequeño pero cuidado jardín, que Nathan y ella habían plantado 15 años atrás. ¿Cuántas veces habían soñado con sus hijos jugando en este jardín? ¿Cuántos planes habían hecho sentados en aquel banco de jardín bajo el manzano? Y ahora, después de tantos años, todo empezaba a desmoronarse, empezando por las pequeñas cosas que ella había decidido ignorar. El teléfono de su bolsillo vibró. Margaret había enviado los datos de contacto del detective como había prometido. Daphne respiró hondo y marcó el número. Tenía que saber la verdad, por dolorosa que fuera. «Agencia Blackwood», contestó una voz de mujer. «¿En qué podemos ayudarle?» «Quiero contratar a un detective», dijo Daphne, sintiendo que le temblaba la voz. «Creo que mi marido oculta algo». «Le ayudaremos a averiguar la verdad», le aseguró la mujer al otro lado. «¿Puede venir a una consulta mañana a las 10?» «Sí», contestó Daphne. Cuando colgó el teléfono, se sintió extrañamente aliviada. Pasara lo que pasara, ya no sería ciega a las pequeñas cosas que se sumaban a un cuadro mayor de mentiras. Daphne se despertó con el agudo sonido de su despertador. El reloj marcaba las 7 de la mañana, pero sus ojos ya estaban muy abiertos. Apenas había dormido aquella noche, sin parar de dar vueltas en la cama, sintiendo a Nathan tumbado a su lado, fingiendo dormir. Los dos estaban representando su papel, un matrimonio feliz después de 28 años de casados. Pero ambos sabían que no lo eran. «Buenos días», murmuró Nathan mientras se levantaba lentamente. «¿Qué tal has dormido?»
No esperes que vuelva antes de las 3. Elizabeth era su amiga más antigua, pero Daphne no tenía previsto reunirse con ella hoy. Tenía una reunión a las 10 con un detective de la agencia Blackwood. Nathan asintió mientras sacaba su traje gris del armario. Yo también tengo una agenda apretada. No sé si volveré para la cena, dijo sin mirarla a los ojos. Su conversación matutina se había vuelto tan fría y formal que Daphne apenas podía contener las lágrimas. Cuando Nathan fue al baño, ella se sentó en la cama, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Qué había sido del hombre que solía recogerla en el trabajo con un ramo de sus peonías favoritas? ¿Quién le preparaba el desayuno en la cama todos los domingos? ¿Quién le cogió la mano durante el funeral de su madre y le susurró palabras de ánimo? Después del desayuno, que había transcurrido en un tenso silencio, solo interrumpido por el tintineo de los cubiertos sobre los platos, Nathan recogió sus cosas. «No te olvides de pensar en esos papeles», le recordó de pie junto a la puerta. «Tenemos que firmarlos pronto». «Lo haré», respondió Daphne sin levantar la vista de su té. En cuanto la puerta se cerró tras él, respiró hondo y se asomó a la ventana para asegurarse de que su coche había salido de la entrada. Luego subió rápidamente al dormitorio, abrió el armario de Nathan y empezó a registrar sistemáticamente los bolsillos de sus trajes, los estantes de las camisas y los cajones de los calcetines. Nunca había espiado a un hombre, pero ahora sentía que su vida podía depender de lo que encontrara. En el bolsillo interior de su vieja chaqueta, Daphne palpó un trozo de papel. Era un recibo del restaurante Le Jardin para 2 personas. Daphne nunca había estado en ese restaurante, y el importe del recibo indicaba que claramente no era un lugar barato. La fecha era de la semana pasada, el viernes en que Nathan dijo que llegaría tarde al trabajo debido a un caso complicado. Se guardó el recibo en el bolsillo del vestido y siguió buscando. No encontró nada más hasta que llegó al último cajón de la cómoda. Había un sobre debajo de un montón de jerseys, vacío, pero con el sello de la inmobiliaria Nuevos Horizontes. ¿Por qué les enviaba cartas una agencia inmobiliaria? No tenían planes de comprar ni vender ninguna propiedad, excepto el apartamento de sus padres en Maple Street. Daphne sintió que el corazón se le aceleraba. Miró el reloj, las 9:30. Era hora de ir a la reunión con el detective. Se vistió rápidamente y recogió todas las pruebas que encontró, incluidos los documentos que Nathan le había pedido que firmara, y salió de casa. La oficina de la agencia Blackwood era un edificio pequeño pero ordenado en el centro de negocios de la ciudad. Una mujer de mediana edad, de penetrantes ojos marrones, estaba sentada en el mostrador de recepción, y la etiqueta con su nombre la identificaba como Olivia Blackwood, la propietaria de la agencia. «Señora Coleman», preguntó cuando Daphne dijo su nombre, «me gustaría invitarla a mi despacho». El despacho estaba amueblado de forma sencilla pero funcional. Detrás del escritorio se sentaba un hombre de unos 40 años, con un corte de pelo corto y mirada atenta. «Este es Robert Patterson, uno de nuestros mejores detectives», le presentó Olivia. «Trabajará en su caso». Daphne estrechó la mano de Robert y se sentó en la silla que le ofrecía. «Así que, señora Coleman», comenzó Robert abriendo su cuaderno, «cuéntenos qué le ha hecho acudir a nosotros». Daphne respiró hondo y empezó a contarnos los cambios en el comportamiento de Nathan, las llamadas telefónicas sospechosas, los mensajes del misterioso RK, las transacciones financieras que había descubierto. «Mi marido quiere que los firme, pero mi amigo el abogado me advirtió de que eso le permitiría vender el piso de mis padres sin mi consentimiento». Robert estudió detenidamente los documentos, tomando notas en su cuaderno de vez en cuando. «¿Sabes quién es esta RK?», preguntó, entregándoselos a Olivia. «Creo que se llama Ruby. Oí a mi marido hablar con ella por teléfono, pero no sé su apellido». «¿Y qué sabes del estado actual de tu piso de la calle Maple? ¿Cuándo fue la última vez que estuvo allí?» Daphne se quedó pensativa.
Hacía meses que Nathan y ella no iban. Siempre tenía alguna excusa para no ir esta semana. Hace tiempo, admitió. Quizá 3 o 4 meses. Nathan encontró un cuidador de confianza que viene 1 o 2 veces al mes. Al menos eso es lo que él dice. Señora Coleman, empezó Olivia con cautela, creo que deberíamos comprobar el estado de la propiedad. ¿Le importaría que Robert la acompañara ahora al apartamento? Por supuesto, accedió Daphne, sintiendo que la ansiedad crecía en su interior. Pero, ¿por qué? Este sobre, señaló Robert al descubrimiento de Daphne, pertenece a una empresa especializada en ventas rápidas de propiedades. No siempre tienen la mejor reputación. De camino al piso de sus padres, Daphne le contó a Robert más cosas sobre su vida con Nathan, cómo habían comprado el piso, cómo era el único recuerdo que tenía de sus padres, aparte de unas cuantas fotos familiares y un reloj antiguo que le había legado su abuelo. «El piso está en un buen barrio, ¿verdad?», preguntó Robert cuando llegaron al edificio de ladrillo rojo de 7 plantas. «Sí, es un barrio muy prestigioso. Mis padres lo compraron en los años 70, cuando los precios eran más bajos. Ahora debe de valer unos $700,000, dijo Daphne al salir del coche. Cuando llegaron a la 3ª planta, Daphne empezó a buscar las llaves en el bolso, pero de repente se detuvo delante de la puerta. En el pomo de la puerta había un pequeño cartel con el logotipo de la inmobiliaria Nuevos Horizontes y las palabras «vendido». ¿Qué significa eso?, susurró ella, sintiendo que le fallaban las piernas. «Intenta abrir la puerta», le aconsejó él con suavidad. Con manos temblorosas, Daphne introdujo la llave en la cerradura, pero no giraba. «Es imposible», exhaló, sintiendo que el pánico se apoderaba de todo su cuerpo. «No vendimos el apartamento. Yo no he firmado nada». En ese momento, se abrió la puerta del piso de al lado y apareció en el umbral una mujer mayor con una frondosa melena canosa recogida en una coleta alta. «Creía que Nathan y tú os habíais mudado. Me dijo que habíais decidido vender el piso porque os ibais a California». Daphne sintió que se le caía la sangre de la cara. «Señora Wilson, no nos vamos a ningún sitio. No sé nada de vender el piso». La señora Wilson miró sorprendida a Daphne y luego a Robert, que se presentó rápidamente como amigo de la familia. «Pero Nathan vino varias veces con un agente inmobiliario», dijo la vecina. «Estuvieron haciendo inspecciones, sacando fotos, tomando medidas, entonces vi el cartel de «Se vende». Y hace una semana vinieron los nuevos propietarios, una pareja joven con un niño. Echaron un vistazo al piso e hicieron algunas anotaciones. Nathan dijo que te alegraste mucho por ellos porque te recordaban a ti y a Nathan cuando empezasteis». Cada palabra que decía la señora Wilson era como una puñalada. «¿Cuándo fue la última vez que vino Nathan?», preguntó Robert, apoyando a Daphne. «La semana pasada, creo que fue el martes», respondió la señora Wilson. «Estaba con una joven, muy guapa, pelirroja. Pensé que era pariente tuya, Daphne. Pelirroja, rubí. Por supuesto que lo era». «Gracias, señora Wilson», consiguió decir Daphne. «Lo siento, pero tengo que irme». Daphne apenas podía controlarse mientras bajaba las escaleras. Cuando ella y Robert llegaron a la calle, se detuvo y respiró hondo. «Vendió el apartamento», susurró. «Vendió la casa de mis padres, sin mi conocimiento, sin mi consentimiento. ¿Cómo es posible?». «Por desgracia, es posible si tuvo acceso a tus documentos o si falsificó tu firma», respondió Robert, «pero podemos averiguarlo. Sugiero que vayamos enseguida a la oficina de Nuevos Horizontes». La oficina de la empresa estaba situada en el centro de la ciudad, en un rascacielos de cristal que reflejaba el sol del mediodía. Daphne se sentía como en una pesadilla. ¿Cómo podía Nathan hacerle esto? ¿Cómo pudo vender el único recuerdo que tenía de sus padres?
Una mujer joven, impecablemente maquillada y con una sonrisa artificial, les recibió en la oficina. ¿Puedo ayudarle?, preguntó mirando a Daphne de arriba abajo. Necesito información sobre la venta de un piso en el número 24 de la calle Maple, apartamento 302, dijo Daphne con firmeza, apretando los puños para que no le temblaran. El piso es mío y no he autorizado su venta. La sonrisa de la chica desapareció de inmediato. Un momento, dijo, tecleando rápidamente en el teclado del ordenador. Tengo que llamar al encargado. Unos minutos después, un hombre de unos 50 años con un traje caro se acercó a ellos. «Señora Coleman», preguntó tendiéndole la mano. «Me llamo William Price. Soy el gerente de esta oficina». «Sí», respondió Daphne, tratando de sonar segura de sí misma. «Mi piso de Maple Street ha sido vendido sin mi conocimiento. Quiero saber cómo ha ocurrido y quién ha firmado los documentos por mí». William Price parecía realmente sorprendido. «Lo siento, pero según nuestros registros, la venta se formalizó hace 2 semanas. El contrato fue firmado por los 2 propietarios, Nathan y Daphne Coleman. Se le enviaron copias de todos los documentos una vez concluida la transacción». «Enséñeme esos documentos», exigió Daphne. «Esto es un fraude». Robert apoyó su demanda añadiendo: «Como investigador privado contratado por la señora Coleman, también me gustaría ver esos documentos. Si se trata de un fraude, es mejor que coopere ahora y no después, cuando intervenga la policía». La mención de la policía puso tenso a William. Los condujo rápidamente a su despacho y pidió a su secretaria que le trajera una carpeta con los documentos de la venta del piso de Maple Street. Cuando Daphne vio el contrato, le temblaron aún más las manos. Allí estaba su firma, pero no era su letra. Alguien había falsificado hábilmente su firma, pero era evidente que algunos detalles eran falsos. «Esa no es mi firma», dijo mostrándosela a Robert. «Yo nunca termino la N así. Y fíjate en la inclinación, no es mi forma de escribir». Robert estudió detenidamente el documento y asintió. «¿Quién era el agente de ventas?», preguntó a William. «La agente era Ruby Klein», respondió, y al ver la reacción de Daphne supo que algo iba mal. «Lleva con nosotros cerca de 1 año. Quiero saber el importe del trato y a dónde se transfirió el dinero», exigió Daphne, sintiendo cómo su ira sustituía poco a poco a su conmoción. William parecía incómodo, pero tras un breve repaso con Robert, abrió la sección correspondiente del documento. «El apartamento se vendió por $685,000, dijo, y los fondos se transfirieron a la cuenta conjunta de Nathan y Daphne Coleman en el First National Bank. Una cuenta conjunta que Daphne no conocía. Otra mentira. ¿Tienes algún contacto con Ruby Klein?, preguntó Robert. «Tenemos que hablar con ella lo antes posible». «Hoy no está en la oficina», contestó William, «pero puedo darte el número de su oficina». Cuando salieron de la oficina, Daphne se sintió desolada. Su marido no solo la había traicionado emocionalmente, sino que le había robado al venderle el único recuerdo de sus padres. «¿Qué hago ahora?», preguntó a Robert mientras subían al coche. «Lo primero es documentar legalmente el fraude», respondió el detective. «Tenemos que ponernos en contacto con la policía. Lo segundo es comprobar todas sus cuentas bancarias para ver a dónde podría haber ido a parar el dinero de la venta. Y lo tercero es averiguar quién es esa tal Ruby Klein y cuál es su conexión con su marido». «Creo que ya sé cuál es su conexión», sonrió Daphne con amargura. «Siempre hemos decidido todo juntos. Si quería vender el piso, podía habérmelo dicho». Robert se detuvo en un semáforo y se volvió hacia Daphne. «En situaciones como esta, suele haber 2 explicaciones. O enormes deudas que desconoces, o un nuevo sentimiento por el que una persona está dispuesta a hacer cualquier cosa». Daphne asintió, sintiendo que las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo rodaban finalmente por sus mejillas.
En otras palabras, vendió el apartamento de mis padres por esto. Ruby, dijo, secándose las lágrimas. Aún no lo sabemos con seguridad, dijo Robert con cuidado, pero vamos a averiguar la verdad. Cuando llegaron a la comisaría, Daphne recibió un mensaje de Nathan. No esperes que vuelva hasta tarde esta noche. Tengo una reunión urgente con un cliente. Con amor, N. Con amor. ¡Qué ironía! El hombre que acababa de vender la casa de sus padres falsificando su firma le enviaba un mensaje para decirle que la quería. Daphne metió el teléfono en el bolso y salió del coche con determinación. Descubrirá la verdad, por dolorosa que sea, y entonces decidirá qué hacer con su infiel marido. En comisaría, tuvo que volver a contar la historia, mostrar los documentos y explicar por qué estaba segura de que la firma había sido falsificada. El educado agente la escuchó atentamente, tomó notas y acabó aconsejándole que se pusiera en contacto con un abogado y preparara una declaración oficial. Desgraciadamente, se trata de un caso civil, le explicó, y no podemos abrir una investigación penal en este momento, pero tomaremos nota de su declaración y, si se demuestra que hubo fraude, intervendrá la policía. Eran casi las 6 de la tarde cuando Daphne regresó a casa. Robert había prometido empezar a investigar a Ruby Klein de inmediato y ponerse en contacto con ella en cuanto supiera algo importante. La casa la recibió con un silencio sepulcral. Daphne subió lentamente las escaleras hasta su dormitorio, muerta de cansancio. En la cama que compartían estaban los documentos que Nathan le había pedido que firmara. Los cogió y los leyó con atención. Sí, Margaret tenía razón. Los documentos permitían a Nathan disponer de sus bienes comunes sin su consentimiento, incluso invertir en nuevos negocios. Ahora entendía lo que significaba. Nathan iba a invertir los beneficios de la venta del apartamento en un nuevo negocio y, al parecer, este negocio estaba relacionado con Ruby Klein. Daphne se sentó frente al ordenador y empezó a buscar información sobre ella. Las redes sociales son un milagro de la era moderna, sobre todo cuando buscas información sobre alguien que no oculta demasiado su vida. Ruby Klein, 29 años, graduada en una escuela de diseño, agente inmobiliaria en New Horizons Real Estate y propietaria de un nuevo salón de belleza llamado Ruby's Elegance, cuya apertura está prevista para el mes que viene. Daphne abrió el sitio web del salón. La descripción decía que era un establecimiento de lujo que ofrecerá servicios de la más alta categoría para los clientes más exigentes. A juzgar por las fotos, la renovación estaba en plena marcha, y entonces lo vio. Una foto de Ruby con un hombre cuyo rostro le resultaba dolorosamente familiar a Daphne. Estaban de pie en el edificio en ruinas, sosteniendo los planos de la renovación. El pie de foto decía: «Con mi maravilloso inversor, los sueños se hacen realidad. Nathan, su Nathan, un inversor en un salón de belleza para su joven amante». Ahora ella sabía la verdad. Vendió el apartamento de sus padres para comprarle a su amante un salón de belleza. En la apertura del salón, ella mostraría a todos los invitados los documentos. Daphne detuvo el pensamiento. Ahora no es el momento de planear una venganza. Primero tiene que reunir todas las pruebas, todos los documentos. Y tenía que tener cuidado de no dejar que Nathan supiera lo que sabía. Al oír el crujido de la grava bajo las ruedas del coche en el camino de entrada, Daphne cerró rápidamente todas las pestañas del ordenador y se secó las lágrimas. Seguiría haciendo el papel de esposa crédula un rato más. Fingiría no saber nada. Mientras tanto, averiguaría todos los detalles de esta sórdida historia. Nathan entró en casa con un ramo de sus peonías favoritas por primera vez en meses. «Siento el retraso», le dijo, besándole la mejilla. «Trabajo...» «Por supuesto, cariño», respondió Daphne con fingida ternura cogiendo las flores. «Ahora las pongo en el jarrón. Flores, obviamente, culpa. No por la traición,
sino por vender el apartamento de sus padres para financiar el negocio de su joven amante. ¿Has pensado en esos documentos?, preguntó Nathan, sirviéndose un whisky. Sí, respondió Daphne colocando un jarrón de flores sobre la mesa. Sabes, necesito algo más de tiempo. Por supuesto, cariño, dijo él, que parecía aliviado. Solo no tardes mucho, ¿vale? No, no, le aseguró ella, sabiendo muy bien que nunca firmaría aquellos papeles. Creo que puedo decidirme en una semana. Una semana. Eso debería ser tiempo suficiente para reunir todas las pruebas y pensar en la mejor manera de vengarse del hombre que había traicionado su confianza y vendido la memoria de sus padres, lo más preciado para ella, para comprarle a su amante un salón de belleza. Durante los días siguientes, Daphne Coleman vivió una doble vida. Durante el día era una esposa ejemplar, preparaba el desayuno, se interesaba por los asuntos de Nathan e incluso veía con él sus películas favoritas por la noche. Sin embargo, en cuanto él salía de casa, se convertía en una detective que reunía pruebas contra su marido. Esa mañana, Nathan la sorprendió enviándole un mensaje de texto en el que le decía que iba a venir a casa a comer. «Tengo algo importante que hablar contigo», le dijo por teléfono, con un tono casi amable, una voz que ella no había oído en meses. Daphne se puso en guardia. ¿Qué estaría tramando? ¿Se había enterado de su investigación? No, no podía ser. Ella era demasiado cuidadosa. A la 1 en punto, Nathan cruzó el umbral de su casa con una bolsa de papel con el logotipo de un restaurante italiano que les había encantado a los dos. «He pensado invitarte a tus raviolis favoritos con salsa de trufa», sonrió mientras dejaba la bolsa sobre la mesa. «Qué amable de tu parte», respondió Daphne, tratando de sonar sinceramente agradecida. Se sentaron a la mesa y Nathan, poniendo la comida en los platos, entabló una conversación informal sobre el tiempo, las noticias, sus planes para el fin de semana, como si no hubiera pasado nada. «Quería hablarte de un proyecto interesante», dijo Nathan, tomando un sorbo de vino. «¿De qué tipo?», preguntó Daphne, fingiendo interés. «Verás, últimamente he estado pensando en diversificar nuestras inversiones», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «He decidido invertir en algo más estable». «¿Y qué es?». Daphne tuvo que contenerse para no revelar sus conocimientos. Nathan dejó el tenedor y la miró directamente a los ojos. Una extraña expresión apareció en su rostro, una mezcla de entusiasmo y ligera ansiedad. «Sé que suena inesperado, pero he conocido a una empresaria con talento, una auténtica profesional de la belleza. Tenía un gran plan de negocio, experiencia, contactos. Lo único que necesitaba era un inversor». Daphne baja la mirada hacia su plato, contando hasta 10 para no perderla. ¿Llama a Ruby empresaria con talento? ¿La mujer que le ayudó a falsificar las firmas y a vender el piso de los padres de Daphne? «Es realmente inesperado», dijo finalmente, intentando sonar neutral. «Nunca te ha interesado la industria de la belleza». «Los negocios son los negocios, cariño», se encogió de hombros Nathan. «Y en este segmento, los márgenes son fantásticos. He hablado con expertos del sector, he estudiado el mercado, todo apunta al éxito». «¿Y cuánto has invertido hasta ahora en este proyecto?», preguntó Daphne con cautela. Nathan se tensó ligeramente. «He tenido que invertir 600,000 para poner en marcha la primera fase», respondió, observando atentamente la reacción de su mujer. «Renovación del local, equipamiento, licencias, marketing, nóminas de los primeros meses. Pero se amortizará en 2 años, como mucho, 600,000. Casi exactamente la cantidad por la que se vendió el piso de sus padres. «Es mucho dinero», dijo ella, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «¿De dónde ha salido?». «He reorganizado nuestro patrimonio», respondió Nathan con evasivas. «Ya sabes, una oportunidad única en la vida. Mentira tras mentira». Daphne miró al hombre y no le reconoció.
¿Quién es este hombre? ¿Dónde está Nathan, con quien había vivido casi 30 años? Me gustaría que conocieras a nuestra socia, continuó, ignorando la tormenta de sentimientos que Daphne intentaba ocultar. Ruby es una mujer extraordinaria. Se graduó en la Escuela de Cosmetología de París y ha trabajado en algunos de los mejores salones de Europa. ¿Ruby?, preguntó Daphne, fingiendo oír el nombre por primera vez. Sí, Ruby Klein, asintió Nathan. Ella dirigirá el salón y supervisará todos los procesos operativos, y yo me encargaré de la parte financiera. ¿Y desde cuándo conoces a esta? Nos conocimos en una conferencia de negocios. Ella buscaba un inversor, yo buscaba nuevas oportunidades. 1 año. La conocía desde hacía 1 año y nunca lo había mencionado. Y ahora ha invertido $600,000 en su negocio sin ni siquiera consultar a su mujer. ¿Y cuándo es la inauguración?, preguntó Daphne, que ya sabía la respuesta. En 3 semanas, respondió Nathan con los ojos brillantes de entusiasmo. Invitaremos a la élite local, periodistas, blogueros influyentes. Quiero que estés allí. También es tu éxito, ¿sabes? Daphne se dio cuenta de que era su oportunidad. La inauguración del salón. Un acto público. Todos los invitados estaban invitados. Y ella, la mujer del inversor de éxito, que estaría allí con las pruebas de su fraude. Por supuesto que estaré allí, sonrió. No puedo perderme un acontecimiento tan importante. Sabía que lo entenderías, dijo él, cubriéndole la mano con la suya. Este es nuestro futuro, Daphne. Una nueva etapa en nuestras vidas. ¿Cómo podía no darse cuenta de que la única nueva etapa que les esperaba era el divorcio y, muy posiblemente, un juicio? Después de comer, Nathan volvió a la oficina y Daphne llamó inmediatamente a Robert Patterson. Necesito más información sobre el salón, dijo en cuanto el detective contestó al teléfono. La inauguración es dentro de 3 semanas y quiero estar completamente preparada. Tengo algunas noticias, respondió Robert. Media hora más tarde, el detective estaba en el salón de su casa, con fotos y documentos sobre la mesa. Ruby Klein empezó mostrando varias fotos de una mujer pelirroja de unos 30 años. En realidad se llama Rachel Klein. Se cambió el nombre hace 2 años. Antes de eso, trabajó en varios salones, pero nunca se quedó mucho tiempo en ningún sitio. ¿Y el salón?, preguntó Daphne. El local está alquilado por 10 años y el contrato está firmado a nombre de Ruby's Elegance EELC. Los propietarios son Ruby Klein y... Robert hizo una pausa. Nathan Coleman. Daphne sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. ¿Es copropietario?, susurró. ¿No solo inversor? Sí, asintió Robert. Son socios a partes iguales, cada uno con el 50%, y la empresa se registró hace 6 meses. 6 meses, incluso antes de que el comportamiento de Nathan empezara a cambiar. ¿Qué más has averiguado? Robert sacó otro sobre y lo abrió con cuidado. Los registros bancarios muestran que Nathan depositó $685,000 en la empresa el 16 de abril. ¿Y a dónde fue a parar el dinero? Daphne sintió que la ira iba sustituyendo poco a poco a la conmoción y el dolor. La mayor parte se destinó a reformas, equipamiento y licencias, respondió Robert. Pero una parte, unos 100,000, se transfirió a la cuenta personal de Ruby Klein. Daphne suspiró. La situación empeoraba con cada nuevo detalle. Hay otro hallazgo interesante, continuó el detective desplegando varias hojas de papel. Ruby Klein ha estado viviendo en el número 28 de Vine Street, apartamento 505, durante los últimos 6 meses. ¿Qué tiene eso de interesante?, preguntó Daphne, sin entender a dónde quería llegar. Según la empresa de seguridad, Nathan Coleman ha sido un visitante habitual del apartamento. Normalmente a altas horas de la noche, a veces se queda a pasar la noche, sobre todo los días en que se pensaba que trabajaba hasta tarde en la oficina.
Este fue el golpe definitivo. Daphne se puso la mano sobre los ojos, intentando contener las lágrimas. Su marido no solo le había robado y falsificado documentos, sino que había traicionado su matrimonio, convertido en amante de otra mujer con la que ahora hacía negocios juntos. Bueno, dijo finalmente, recogiendo las fotografías con manos temblorosas, al menos sé la verdad. Ahora solo tengo que decidir qué hacer con ella. ¿Cuál es tu próximo paso?, preguntó Robert con cautela. Quiero ver el salón por mí misma, respondió Daphne, sintiendo que su determinación aumentaba. Robert anotó la dirección del salón, 157 Oak Avenue, en el distrito comercial de la ciudad. Quedaron en IR al día siguiente, cuando Nathan estuviera en la oficina. Cuando el detective se marchó, Daphne subió lentamente las escaleras hasta el segundo piso, donde se encontraba el dormitorio de Nathan y ella. Abrió el armario y vio los trajes, las corbatas, los gemelos de su marido. Sacó de la cómoda el jersey que le había regalado en su 25º aniversario de boda. Miró las fotos familiares de la pared. Eran felices, realmente felices. ¿Qué había pasado? ¿Cuándo se había torcido todo? ¿Había algún momento que se le había pasado por alto, alguna grieta en su relación que debería haber notado antes? Aquella noche, Daphne apenas durmió, buscando en su memoria los últimos años de su matrimonio. Nathan se comportaba como siempre, cariñoso, atento, a veces absorto en su trabajo. ¿Sería posible que, después de renunciar a tener un hijo, se hubiera producido un distanciamiento entre ellos? O tras la muerte de su madre cuando atravesó un grave periodo de depresión, pero habían superado juntos todas las pruebas. Al menos, eso creía ella. A la mañana siguiente, Daphne se despertó con dolor de cabeza y una sensación de vacío interior. Nathan ya se había ido a trabajar, dejando una nota en la que decía que volvería tarde. Una reunión importante con un cliente. ¿Un cliente o Ruby? A las 10 en punto, Robert la recogió y se dirigieron a Oak Avenue. Ruby's Elegance estaba situado en la planta baja de un elegante edificio con fachada de cristal y piedra clara. Los grandes escaparates estaban cubiertos con carteles provisionales que anunciaban la apertura, pero a través de las rendijas se veía que el interior estaba en plena renovación. ¿Cómo entramos?, preguntó Daphne, mirando el edificio. «Déjamelo a mí», contestó Robert, y acercándose a la puerta, pulsó el timbre. Un momento después, la puerta se abrió y un joven con mono de trabajo apareció en el umbral. «No abrimos hasta que se abra la puerta», advirtió inmediatamente. Robert mostró algún tipo de identificación. «Inspección de bomberos de la ciudad», dijo en tono oficial. Daphne miró sorprendida al detective, pero le siguió el juego, tratando de parecer lo más formal posible. «No nos han avisado de la inspección», dijo el trabajador con inseguridad. «Por eso se llama inspección sorpresa», replicó Robert con calma. «Ana, la encargada, está reunida, pero no tardará en volver», explica. Daphne pisó el suelo de mármol del salón y se quedó boquiabierta. El salón tenía un aspecto lujoso: techos altos, lámparas de araña de cristal, muebles de diseño en tonos pastel, enormes espejos con marcos dorados. En una de las paredes había puestos de peluquería y en la otra cabinas para tratamientos de belleza. En el centro había un enorme mostrador de recepción con una encimera de mármol y el logotipo dorado de Ruby's Elegance. Daphne se acercó a la pared donde colgaban fotografías en elegantes marcos. Una de las fotos mostraba a Ruby, una pelirroja brillante con una sonrisa encantadora, junto a Nathan. Estaban uno al lado del otro, sosteniendo un plano de alguna habitación, probablemente el propio salón. El pie de foto decía: «Los fundadores de Ruby's Elegance son Ruby Klein y Nathan Coleman». No se mencionaba que Nathan estuviera casado, que tuviera una esposa que ni siquiera conocía este proyecto empresarial. «Precioso, ¿verdad?», dijo una voz de mujer desde detrás de ella.
Daphne se giró rápidamente y la vio. Ruby Klein en persona. Era aún más hermosa que en sus fotografías, esbelta, elegante, con un lujoso cabello cobrizo que le caía en ondas sobre los hombros. Un maquillaje perfecto acentuaba sus ojos verdes y el carmín rojo resaltaba sus sensuales labios. «¿Usted debe de ser de la inspección?», preguntó, mirando de Daphne a Robert. «Sí», respondió Robert adelantándose. «Estamos comprobando la seguridad contra incendios del edificio». Ruby asintió cortésmente y se volvió hacia Daphne. «¿Y usted debe de ser la ayudante?». «Sí, algo así», dijo Daphne, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Estaba mirando a la mujer por la que su marido la había traicionado y vendido la reliquia familiar que más apreciaba. Joven, segura de sí misma, muy atractiva. ¿Podría ella, Daphne, con sus primeras arrugas y su pelo canoso, competir con ella? «Tenemos que ver todo el lugar», intervino Robert, viendo que a Daphne le costaba mantener la compostura. «Por supuesto», asintió Ruby. «Os enseñaré todo. Nos tomamos la seguridad muy en serio. Al fin y al cabo, nuestros clientes son la élite de la ciudad, gente acostumbrada al máximo nivel de confort y seguridad». Los condujo por el vestíbulo central, mostrándoles las distintas zonas: coloración, corte de pelo, peinado, maquillaje, manicura, pedicura. «Y aquí es donde estará la sala VIP», señaló Ruby con orgullo, abriendo la puerta a una habitación independiente decorada de forma especialmente lujosa. Privacidad total, servicios exclusivos, no hay nada igual en la ciudad. Daphne asintió en silencio, tratando de no revelar sus verdaderas emociones. $685,000. Los ahorros de toda la vida de sus padres, su herencia, invertidos en este templo de la vanidad. «Debo admitir que tienes muy buen gusto», dijo, mirando el interior. «¿A quién se le ocurrió el concepto de diseño?». «Fue idea mía», respondió Ruby con orgullo. «Pero no podría haberlo hecho sin mi maravilloso socio». «¿Y quién es ese hombre afortunado?», preguntó Daphne, encontrándose con los ojos verdes de Ruby. «Nathan Coleman», respondió ella con una leve sonrisa. «El mejor abogado y hombre de negocios que conozco. Creyó en mí cuando nadie más vio el potencial de mi proyecto». «Ha invertido mucho dinero», dijo Daphne con cautela. «Oh, sí», asintió Ruby, mirando el salón con admiración. «Dice que no hay nada más importante que invertir en el futuro». Daphne apenas pudo contener una amarga carcajada. Su marido consideraba más importante el salón de belleza de su joven amante que el legado familiar, que el apartamento que era el último recuerdo de los padres de Daphne. «¿Te ha dicho de dónde ha sacado el dinero?», preguntó Daphne. «¿Tiene algo que ver con la seguridad contra incendios?», preguntó, con las cejas rojizas alzadas. «No, claro que no», intervino Robert. «Mi colega a veces se entretiene demasiado en los detalles. Seguimos con la visita». El resto de la visita transcurrió sin incidentes. Visitaron la sala de descanso, el almacén y el despacho del director. «Bueno, creo que ya hemos terminado», dijo Robert cuando volvieron a la entrada principal. «Gracias por su colaboración, señora Klein». «Espero que confirme que todo está en regla», sonrió Ruby. «Está previsto que abramos el día 27 y no podemos permitirnos ningún retraso». «Por supuesto, tendremos listo un informe lo antes posible», le aseguró Robert. Mientras caminaban hacia el exterior y subían al coche, Daphne finalmente dejó brotar las lágrimas que había estado conteniendo. «No puedo creerlo», susurró, mirando la elegante fachada del coche. «¿Se gastó todo ese dinero en esto? ¿En ella?». Robert le tendió en silencio un paquete de pañuelos. «Siento que hayas tenido que conocerla», dijo finalmente, «pero ahora ya lo sabes todo». «Sí», asintió Daphne, secándose las lágrimas, «y sé qué hacer a continuación». «¿Y qué es eso?», preguntó el detective con cautela. «No voy a dejar que disfruten de lo que me robaron», respondió Daphne con firmeza.
Si Nathan quiere una gran inauguración para el salón, la tendrá, pero no del tipo que él espera. Cuando Daphne regresó a casa, fue directa a su estudio y sacó una vieja caja de madera que le había regalado su padre. Dentro había documentos familiares, certificados de nacimiento, matrimonio, defunción y los testamentos de sus padres, y lo más importante, los documentos originales del piso. Daphne abrió con cuidado la carpeta y comprobó cada documento. Aquí estaba el original del testamento de su madre, en el que se establecía claramente que el apartamento de la calle Maple sería propiedad de Daphne Coleman. Aquí estaba el contrato de compra firmado por sus padres, y no había ningún documento que diera derecho a Nathan a vender el piso por su cuenta. Llamó a Margaret, su amiga abogada. «Margot, necesito tu ayuda. Cuéntamelo todo sobre falsificaciones y ventas inmobiliarias fraudulentas». Durante las 2 horas siguientes, Daphne escuchó atentamente a su amiga explicarle los pormenores legales, las posibles consecuencias para Nathan y Ruby y la mejor manera de reunir y presentar pruebas. «¿Entiendes que si inicias este caso no hay vuelta atrás?», le preguntó Margaret con seriedad. «Nathan podría acabar en la cárcel». «Lo entiendo», respondió Daphne con firmeza. Cuando Nathan volvió a casa esa noche, Daphne le recibió con una sonrisa y la cena en la mesa. «¿Cómo te ha ido el día?», le preguntó mientras le servía un poco de vino. «Productivo», respondió él, aflojándose la corbata. «El salón está casi al 80%. Ruby dice que estará perfecto para cuando abramos». «Ruby», respiró Daphne suavemente. «Háblame más de ella. ¿Cómo es?». Nathan vaciló, pero luego empezó a hablar, intentando sonar como un socio que habla de las cualidades profesionales de un colega. «Es muy ambiciosa, motivada, conoce el sector de la belleza como la palma de su mano. Es una auténtica mujer de negocios que no teme asumir riesgos, y es joven y guapa», añadió Daphne, observando la reacción de su marido. A la mañana siguiente, Daphne se despertó con una determinación que hacía años que no sentía. Nathan se había ido a trabajar antes de lo habitual, dejando una nota en la que decía que esta noche tenía una importante cena con clientes. Daphne sonrió con amargura. Ambos sabían que no había cena con clientes. Lo más probable era que pasara la noche con Ruby, discutiendo los últimos preparativos para la apertura del salón. A las 9 de la mañana, Daphne llamó a Robert Patterson. «Tenemos que vernos», le dijo sin presentarse. «Quiero saber todo lo que sepas sobre Ruby Klein». «Acabo de reunir nuevo material», respondió el detective. «Puedo ir a tu casa a las 11». Robert apareció justo a tiempo, con una gran carpeta de documentos bajo el brazo. Se instalaron en el salón de Daphne, y el detective empezó a extender fotografías, impresiones y copias de documentos sobre la mesa. «Ruby Klein», empezó diciendo, «nació como Rachel Kleinman hace 31 años en un condado vecino. Su padre abandonó a la familia cuando ella tenía 5 años y su madre tenía 2 trabajos para mantenerla a ella y a su hermano pequeño. Estudió cosmetología en una universidad local, pero no se graduó. Consiguió trabajo en un salón de belleza como ayudante y luego se convirtió en subdirectora. Hace 2 años cambió oficialmente su nombre por Ruby Klein, probablemente para sonar más prestigiosa», continuó Robert, y empezó a trabajar para New Horizons Real Estate como agente. Y aquí empieza lo divertido. Sacó algunas fotos de Ruby en diversos actos sociales, cenas benéficas, inauguraciones de exposiciones, presentaciones. Rápidamente se dio cuenta de que tenía talento para relacionarse con gente rica e influyente, sobre todo hombres, explicó Robert. «Aquí está con Charles Weston, el propietario de una cadena hotelera, y aquí está con el senador Richardson. No había pruebas de una relación romántica, pero en todas partes se presentaba como asesora inmobiliaria y de inversiones». Daphne estudió detenidamente las fotos. Ruby estaba impecable en todas partes,
Vestidos elegantes, maquillaje perfecto, sonrisa segura. No solo tenía buen aspecto, sino que irradiaba ambición y determinación. Y esta, colocó Robert otra fotografía sobre la mesa, es de la conferencia inmobiliaria del año pasado en el Hotel Grand Plaza, y aquí vemos a Nathan dando una presentación sobre los aspectos legales de la inversión. Y aquí, en la recepción posterior a la conferencia, en la foto, Nathan estaba hablando con Ruby con una copa de champán en la mano. Daphne preguntó en voz baja, sintiendo un nudo amargo en la garganta. Según nuestros registros, sí, asintió Robert. Después de eso, encontré al menos 7 ocasiones en las que aparecieron en los mismos eventos. Y luego, Nathan y Ruby saliendo de un restaurante, Nathan y Ruby sentados en una cafetería, inclinados sobre unos papeles, Nathan abriéndole la puerta de un coche a Ruby. ¿Cuándo se hicieron estas fotos?, preguntó Daphne, intentando mantener la calma. Entre marzo y julio del año pasado, respondió el detective. Fue entonces cuando registraron Ruby's Elegance EELC, y en agosto, Ruby dejó su trabajo en la inmobiliaria y empezó a preparar la apertura del salón. ¿Cuándo exactamente? Daphne dejó de hablar, incapaz de pronunciar las palabras «se hicieron amantes». Según el personal del Hotel Milton, donde han alquilado una habitación varias veces, su relación personal comenzó hace unos 6 meses. 6 meses. 6 meses en los que Nathan la engañó con una joven de la que podría haber sido padre. 6 meses de mentiras, reuniones secretas, falsa preocupación en casa. ¿Y la venta del piso?, preguntó Daphne, intentando centrarse en el aspecto empresarial de las cosas, ya que el dolor personal amenazaba con paralizarla. Aquí empiezan los problemas legales para Nathan, respondió Robert, sacando varios documentos de una carpeta. No solo falsificó tu firma en el contrato de compraventa, encontramos pruebas de que también falsificó un poder notarial a tu nombre para que Ruby Klein te representara en la transacción. ¿Poder notarial? Daphne sintió que una fría ira se apoderaba de su corazón. Yo nunca firmé ningún poder notarial. Por supuesto que no, asintió Robert. Pero aquí tienes una copia del documento notarial. La firma del notario es auténtica, pero parece que Jeffrey Peters, el notario, trabajaba con Nathan y Ruby. ¿Eso es un delito?, preguntó Daphne, aún intentando comprender el alcance del engaño. Sí, y muy grave, confirmó el detective. Falsificación, fraude, abuso de confianza. Como abogado, Nathan se enfrenta no solo a la cárcel, sino también a la inhabilitación. Tanto Ruby como el notario también podrían ser condenados a tiempo real. Daphne se levantó y se acercó a la ventana, intentando ordenar sus pensamientos. El salón debía abrir dentro de 12 días. 12 días para reunir todas las pruebas y prepararse para desenmascarar a su marido y a su amante. ¿Qué más has encontrado?, preguntó, volviendo a la mesa. Cuéntemelo todo, insistió Daphne. Necesito saber toda la verdad, sea cual sea. Vale, asintió el detective. He comprobado todas las cuentas bancarias a las que tenía acceso. Resultó que Nathan había abierto una cuenta conjunta secreta con Ruby Klein hacía 9 meses, y desde entonces ha hecho varios depósitos importantes, desde su cuenta familiar conjunta. ¿Cuánto?, susurró Daphne. Alrededor de $230,000 en total, contestó Robert entregándole una copia impresa de los extractos bancarios. Ha estado transfiriendo dinero en pequeñas cantidades para no levantar sospechas, pero el total es una parte significativa de sus ahorros. Daphne se sintió mareada. $230,000, dinero que Nathan y ella habían estado ahorrando para la jubilación, para viajar, para una vejez cómoda. ¿Pero por qué?, preguntó, aunque era retórica. Nathan siempre había ganado mucho dinero. Su bufete era una buena fuente de ingresos. ¿Por qué robarle sus propios ahorros?
Me temo que la respuesta es sencilla: codicia y ambición, respondió Robert. Por lo que he podido averiguar, Ruby convenció a Nathan de que un salón de belleza de primera era una mina de oro. Precios altos, clientela adinerada, rápida amortización. Pero el capital inicial era considerable, sobre todo teniendo en cuenta la ubicación y el nivel de decoración. Así que decidió utilizar nuestros ahorros conjuntos y luego vendió el apartamento de mis padres, dijo Daphne con amargura. Todo por un salón de lujo para su joven amante. Eso parece, convino Robert. Pero hay algo más que deberías saber. He estado revisando los correos electrónicos de Ruby a los que he podido acceder y parece que lo del salón es solo el principio. Sacó algunas impresiones de los correos electrónicos. Ella y Nathan están planeando una cadena de salones de belleza en toda la costa este. Ruby's Elegance se supone que es el primero. Pero no tenemos tanto dinero, dijo Daphne confusa. Por eso buscan inversores externos, explicó Robert. Por eso es tan importante la gran inauguración del primer salón. Tiene que atraer a posibles inversores. Asistirán varios empresarios locales, 2 políticos regionales e incluso un representante de una importante corporación de cosméticos. Lo han convertido en un auténtico proyecto empresarial, dijo Daphne, aún intentando comprender el alcance de la traición. No tenía ni idea. No te culpes, dijo Robert con suavidad. Y con su título de abogado, sabía cómo falsificar documentos de forma difícil de detectar. Daphne se levantó y empezó a pasearse por la habitación con los brazos cruzados sobre el pecho. «Cuéntame más cosas de Ruby», preguntó. ¿Es solo una joven ambiciosa que se enamoró de un abogado de éxito? ¿O estaba planeado? ¿O su objetivo específico era un hombre rico y casado? Robert vaciló de nuevo, pero luego sacó otra hoja de su carpeta. No es su primera aventura con un hombre casado, dijo con cuidado. Hace 3 años tuvo una relación con William Drayton, propietario de una empresa de construcción. Él también invirtió en su negocio, una pequeña tienda de cosméticos, pero cuando su mujer se enteró y amenazó con divorciarse, William cortó todos los lazos con Ruby. Así que ya lo había intentado antes, dijo Daphne en tono sombrío. Eso parece, asintió Robert, pero esta vez tiene más cuidado. Y tiene planes mucho más ambiciosos. Daphne se acercó a la repisa de la chimenea, donde estaban expuestas las fotografías familiares. Aquí estaban ella y Nathan en su boda, tan jóvenes, tan felices, tan llenos de esperanza. Aquí un viaje a Italia por su 10º aniversario. Aquí las Navidades con sus padres. «¿Sabes qué es lo que más me sorprende?», dijo en voz baja. «No es que me engañara con una mujer más joven. Eso pasa. Sino el hecho de que vendiera el apartamento de mis padres. Él sabía lo mucho que significaba para mí, el único recuerdo material de ellos, de mi infancia. Y lo hizo de todos modos, sin dudarlo, solo para complacer a su amante». «Por desgracia suele ocurrir», suspiró Robert. «La gente que se ve atrapada en una nueva relación romántica, sobre todo si es prohibida, pierde el sentido de la realidad. Su brújula moral empieza a apuntar en una dirección completamente distinta». Daphne volvió la mirada hacia el detective. «¿Qué hago ahora?», preguntó. «Tengo todas estas pruebas, pero ¿cómo las utilizo?». Robert volvió a guardar todo el material en la carpeta y la miró con seriedad. «Tiene varias opciones», respondió. «La primera es denunciar inmediatamente el fraude y la falsificación a la policía. Eso dará lugar a una investigación criminal, y lo más probable es que Nathan y Ruby sean investigados y posiblemente encarcelados». Daphne se estremeció. Pasara lo que pasara, no estaba segura de querer ver a Nathan en la cárcel. «La segunda opción», continuó Robert, «es reunirnos con Nathan en confianza, mostrarle las pruebas e intentar llegar a un acuerdo. Quizá acepte divorciarse según tus condiciones, te compense por tus pérdidas económicas, intente recuperar el apartamento.
Nunca admitirá su culpabilidad. Daphne negó con la cabeza. Es demasiado orgulloso. Y la tercera opción, Robert bajó un poco la voz, es la que mencionaste antes. Esperar hasta la inauguración del salón y exponerlos públicamente delante de todos los invitados, inversores y periodistas. Arruinará su reputación y sus planes, pero también supondrá un gran escándalo que te afectará a ti. Daphne se acercó a la ventana y echó un largo vistazo al cuidado jardín que Nathan y ella habían creado juntos a lo largo de los años. Cada árbol, cada arbusto tenía su propia historia. Cuántos momentos felices habían pasado aquí, y todo fue destruido por las mentiras y la traición. Elijo la tercera opción, dijo finalmente, volviéndose hacia el detective. Que el mundo vea quiénes son en realidad. Que los posibles inversores descubran que su negocio se basa en el fraude y el dinero robado. ¿Estás segura?, preguntó Robert con seriedad. Será muy público y doloroso para todos los implicados. Ya he sufrido suficiente dolor, replicó Daphne con firmeza. Y si quieren montar un espectáculo, les voy a enseñar un drama de verdad. Durante las 2 horas siguientes, ella y Robert elaboraron un plan de acción detallado. El detective prometió reunir aún más pruebas, sobre todo en relación con los documentos falsificados y el fraude financiero. Daphne se encargó de averiguar más sobre los planes de Nathan para la inauguración, la lista de invitados y la hora exacta del evento. ¿Crees que me invitará?, preguntó cuando Robert estaba a punto de marcharse. Lo más probable es que sí, respondió el detective. No sabe que lo has descubierto todo. Entonces, allí estaré, asintió Daphne con decisión, y llevaré todos los documentos sobre cómo me engañaron y me robaron la herencia. Cuando Robert se marchó, Daphne subió a su dormitorio y abrió el armario. Necesitaba un vestido adecuado para aquel acontecimiento importante, algo elegante, pero no demasiado llamativo, algo que le diera confianza cuando se pusiera delante de una multitud y denunciara a su marido infiel. Al final, se decidió por un vestido azul marino que compró hace 2 años para celebrar sus 50 cumpleaños. Nathan dijo que entonces estaba guapísima. Volvería a verla con ese vestido, pero en circunstancias muy distintas. Por la noche, cuando Nathan volvió a casa, Daphne le saludó con una sonrisa tranquila. Ya sabía que no había estado en una cena de negocios, sino en el apartamento de Ruby. Robert le había enviado fotos tomadas por su asistente, que había estado espiando a Nathan. ¿Qué tal la cena con los clientes?, le preguntó inocentemente, poniéndole delante un plato de cena caliente. Oh, bastante bien, respondió Nathan sin mirarla a los ojos. Mentirosa, pensó Daphne, pero sonrió aún más. Por cierto, quería preguntarle por la inauguración del salón, dijo sentándose frente a él. ¿Debería estar allí? Nathan dudó un momento, pero luego asintió. Por supuesto, cariño. Es nuestro proyecto empresarial juntos. Me gustaría que estuvieras allí. Me aseguraré de llevar un atuendo apropiado. Quiero estar guapa al lado de mi exitoso marido. Nathan parecía casi culpable cuando se levantó y le besó la mejilla. Siempre estás guapa, le dijo, con una voz teñida de auténtica ternura. Daphne contuvo una sonrisa amarga. ¿Alguna vez la había amado de verdad? ¿O toda su vida juntos había sido una tapadera de su egoísmo y ambición? Pasaron el resto de la tarde viendo la televisión, hablando de su rutina diaria, planeando el fin de semana, como siempre. Nadie se habría dado cuenta de que aquella pareja llevaba mucho tiempo viviendo en un mundo de mentiras y desconfianza. Antes de acostarse, Daphne revisó todos los documentos que Robert le había preparado. Mañana se los entregaría a Margaret para que los revisara jurídicamente. Necesitaba asegurarse de que todas las pruebas eran irrefutables y legalmente válidas. Tumbada en la cama junto a su marido, que dormía plácidamente, Daphne pensó en cómo sería su vida después de la exposición. Un divorcio, por supuesto. Tal vez vender su casa juntos. Empezar una nueva vida a los 51 años.
Era aterrador, pero al mismo tiempo se sentía como una cierta libertad. A la mañana siguiente, se reunió con Margaret en un pequeño café lejos de la oficina de Nathan. Su amiga había revisado cuidadosamente todos los documentos que Robert había reunido y tomaba notas de vez en cuando en su cuaderno. «Esto es grave, Daphne», dijo finalmente, quitándose las gafas. «Hay pruebas claras de fraude, falsificación y abuso de confianza. Nathan, como abogado, debería haberse dado cuenta del riesgo que corría. Debió pensar que yo era demasiado ingenua para darme cuenta de su fraude», dijo Daphne con amargura. «O estaba tan cegado por su pasión por este Ruby que perdió el sentido común», añadió Margaret. «Suele ocurrirles a los hombres de su edad. Una crisis de los 40, el deseo de demostrar que seguía siendo atractivo para las mujeres más jóvenes. Eso no justifica lo que hizo», dijo Daphne con firmeza. «Claro que no», convino Margaret. «Y tienes la ley de tu parte. Con estas pruebas, no solo puedes conseguir un acuerdo de divorcio favorable, sino que también puedes recuperar el dinero que robaste, y posiblemente incluso el piso de tus padres si se descubre que la venta fue ilegal por fraude». «¿Y Nathan?», preguntó Daphne, sintiendo una extraña mezcla de rabia y preocupación. «Depende de lo que hagas», contestó Margaret. «Si presentas una denuncia formal ante la policía e insistes en la acusación, entonces sí, podría enfrentarse hasta a 5 años de cárcel. Pero si se limita a una demanda civil, buscando solo una indemnización». Daphne se lo pensó. ¿Querría ella que Nathan fuera a la cárcel? ¿Bastaría con arruinar su reputación, su carrera y su nuevo negocio? «Por ahora, quiero centrarme en denunciar su fraude ante los invitados a la inauguración del salón», dijo finalmente. «Luego decidiré si presento una denuncia a la policía». «Estás en tu derecho», asintió Margaret. «Pero ten en cuenta que un escándalo público podría dificultar el procesamiento. Nathan podría argumentar que actuaste por venganza, no por justicia». «Comprendo los riesgos», replicó Daphne, «pero quiero ver sus caras cuando se sepa la verdad. Quiero que los posibles inversores sepan de qué va su negocio». Cuando terminaron de hablar, Daphne se sintió extrañamente aliviada. Ahora tenía un plan de acción y apoyo, no solo del detective Robert Patterson, sino también de Margaret, una abogada experimentada. De camino a casa, se dio cuenta de repente de que tenía otra tarea importante que hacer: encontrar a los compradores del piso de sus padres. Tal vez no supieran que estaban comprando una propiedad vendida ilegalmente. Podrían ser víctimas como ella. Daphne llamó a Robert y le pidió que averiguara quién había comprado el piso. Unas horas más tarde, el detective le devolvió la llamada con la siguiente información. El apartamento lo compró una joven pareja, Michael y Catherine Morgan. Él es analista financiero y ella profesora de primaria. ¿No están implicados en la trama?, preguntó Daphne. Por lo que pude averiguar, no. Por fin había llegado el día de la inauguración de Ruby's Elegance. Daphne llevaba 3 semanas preparándose para este acontecimiento, pensando hasta el último detalle de su plan. Se puso un elegante vestido azul marino, se maquilló discretamente y se recogió el pelo en un elegante recogido. «Estás preciosa», le dijo Nathan cuando subieron al coche. Daphne se limitó a sonreír mientras palpaba la carpeta roja de su bolso, su arma preferida para la exposición de hoy. El salón tenía un aspecto lujoso. Las lámparas de cristal brillaban, corría el champán, y los elegantes camareros servían aperitivos gourmet. Entre los invitados, Daphne vio al alcalde, a varios empresarios prominentes, al editor de una revista local de moda. «Señor y señora Coleman», les saludó Ruby a la entrada, con un vestido esmeralda ajustado que le quedaba de maravilla. Daphne notó una ligera tensión en los ojos de Ruby al saludarla, pero la sonrisa profesional de la joven no flaqueó. «No podía perderme un acontecimiento tan importante», respondió Daphne con una sonrisa fingida. Nathan parecía un poco nervioso, pero rápidamente condujo a Daphne hasta un grupo de posibles inversores.
Esta es mi mujer, Daphne, le presentó. Siempre ha apoyado mis ideas empresariales. Claro que sí, pensó Daphne, sobre todo cuando utilizas mi dinero sin que yo lo sepa. El tiempo pasó lentamente. Daphne esperó pacientemente la parte oficial. Por fin, Ruby se acercó al pequeño podio del centro del salón y tomó el micrófono. Queridos invitados, gracias a todos por venir a compartir con nosotros este momento tan especial. Hoy no solo inauguramos un salón de belleza, hoy nace una nueva era en el sector de la belleza de nuestra ciudad. El público aplaudió. Ruby continuó. Pero no habría sido posible sin mi maravilloso socio e inversor, el hombre que creyó en mi sueño, Nathan Coleman. Nathan subió al podio entre más aplausos. Gracias, Ruby, dijo al tomar el micrófono. Cuando nos conocimos hace un año, supe inmediatamente que estaba tratando con una empresaria de enorme talento. Una inversión en Ruby's Elegance es una inversión de futuro. Daphne sintió que había llegado su hora. Se levantó lentamente de su asiento y se dirigió al podio con una carpeta roja en las manos. Querido, ¿puedo decir unas palabras? Nathan la miró sorprendido, pero le entregó el micrófono. Ruby se quedó paralizada, intuyendo que algo no iba según lo previsto. Buenas noches, comenzó Daphne con voz tranquila. Gracias a todos por venir esta noche. Esta es una ocasión muy especial, no solo por la inauguración del salón, sino también por la oportunidad de averiguar la verdad. Abrió una carpeta roja. Antes de que decidan invertir en este negocio, tienen que saber de qué se trata. Este salón se financió con el dinero recibido de la venta del apartamento de mis difuntos padres, una venta que tuvo lugar sin mi conocimiento y consentimiento, con documentos falsificados. La sala se quedó en silencio. Nathan intentó tomar el micrófono, pero Daphne se apartó. Aquí están los documentos, continuó, mostrando los papeles para que todos los vieran. Un contrato de compraventa falsificado con mi firma falsa, un poder notarial falso, extractos bancarios que confirman que el dinero de la venta del apartamento, $685,000, se transfirió a la cuenta de Ruby's Elegance ELC. Por fin llega el día de la inauguración del salón Ruby's Elegance. Daphne llevaba 3 semanas preparándose para este acontecimiento, pensando hasta el último detalle de su plan. Se puso un elegante vestido azul marino, se maquilló discretamente y se recogió el pelo en un elegante recogido. «Estás preciosa», le dijo Nathan cuando subieron al coche. Daphne se limitó a sonreír mientras palpaba la carpeta roja de su bolso, su arma preferida para la exposición de hoy. El salón tenía un aspecto lujoso. Las lámparas de cristal brillaban, corría el champán y los elegantes camareros servían aperitivos gourmet. Entre los invitados, Daphne vio al alcalde, a varios empresarios prominentes, al editor de una revista local de moda. «Señor y señora Coleman», les saludó Ruby a la entrada, con un vestido esmeralda ajustado que le quedaba de maravilla. Daphne notó una ligera tensión en los ojos de Ruby al saludarla, pero la sonrisa profesional de la joven no flaqueó. «No podía perderme un acontecimiento tan importante», respondió Daphne con una sonrisa fingida. Nathan parecía un poco nervioso, pero rápidamente condujo a Daphne hasta un grupo de posibles inversores. «Esta es mi mujer, Daphne», le presentó. «Siempre ha apoyado mis ideas empresariales». «Claro que sí», pensó Daphne, «sobre todo cuando utilizas mi dinero sin que yo lo sepa». El tiempo pasó lentamente. Daphne esperó pacientemente la parte oficial. Por fin, Ruby se acercó al pequeño podio del centro del salón y tomó el micrófono. «Queridos invitados, gracias a todos por venir a compartir con nosotros este momento tan especial. Hoy no solo inauguramos un salón de belleza, hoy nace una nueva era en el sector de la belleza de nuestra ciudad». El público aplaudió. Ruby continuó. «Pero no habría sido posible sin mi maravilloso socio e inversor, el hombre que creyó en mi sueño, Nathan Coleman.
Nathan subió al podio entre más aplausos. «Gracias, Ruby», dijo al tomar el micrófono. «Cuando nos conocimos hace un año, supe inmediatamente que estaba tratando con una empresaria de enorme talento. Una inversión en Ruby's Elegance es una inversión de futuro». Daphne sintió que había llegado su hora. Se levantó lentamente de su asiento y se dirigió al podio con una carpeta roja en las manos. «Querido, ¿puedo decir unas palabras?». Nathan la miró sorprendido, pero le entregó el micrófono. Ruby se quedó paralizada, intuyendo que algo no iba según lo previsto. «Buenas noches», comenzó Daphne con voz tranquila. «Gracias a todos por venir esta noche. Esta es una ocasión muy especial, no solo por la inauguración del salón, sino también por la oportunidad de averiguar la verdad». Abrió una carpeta roja. «Antes de que decidan invertir en este negocio, tienen que saber de qué se trata. Este salón se financió con el dinero recibido de la venta del apartamento de mis difuntos padres, una venta que tuvo lugar sin mi conocimiento y consentimiento, con documentos falsificados». La sala se quedó en silencio. Nathan intentó tomar el micrófono, pero Daphne se apartó. «Aquí están los documentos», continuó, mostrando los papeles para que todos los vieran. «Un contrato de compraventa falsificado con mi firma falsa. Un poder notarial falso. Extractos bancarios que confirman que el dinero de la venta del apartamento, $685,000, fue transferido a la cuenta de Ruby's Elegance LLC. Han pasado 6 meses desde la desastrosa apertura del salón Ruby's Elegance. Desde entonces, la vida de Daphne ha cambiado radicalmente. El tribunal dictaminó que la venta del apartamento de sus padres era ilegal debido a una falsificación. La familia Morgan, que había comprado el apartamento, recibió una indemnización completa de la compañía de seguros y Daphne recuperó su hogar familiar. Nathan evitó la cárcel gracias a un acuerdo con los investigadores. Admitió plenamente su culpabilidad, devolvió todos los fondos robados y aceptó realizar servicios comunitarios y quedar en libertad condicional. Sin embargo, se le canceló la licencia para ejercer la abogacía. Ruby Klein fue menos cooperativa. Negó cualquier implicación en la falsificación, alegando que simplemente confiaba en su socio. Pero las pruebas eran abrumadoras y fue condenada a 2 años de libertad condicional y una multa. El divorcio de Daphne y Nathan fue rápido. El tribunal tuvo en cuenta todas las circunstancias y concedió a Daphne una indemnización, así como la mayor parte de los bienes comunes. Hoy, Daphne está sentada en una cafetería esperando a Margaret. Estaba revisando los documentos del piso de sus padres, que ahora pensaba convertir en un pequeño centro cultural para personas mayores, un lugar donde los jubilados pudieran reunirse, aprender y compartir experiencias. Salió y respiró aire fresco. Le esperaba una nueva vida, sin mentiras, sin traiciones, sin dudas constantes, y fue su propia victoria.